Bueno, sí, el tema del día de hoy es el tema de la resiliencia y su uso en el trauma, ¿no? Entonces, el día de hoy quisiera ver con ustedes, pues, el concepto lo que es la resiliencia, ¿no? Y cómo podemos utilizarla, ¿no? En el trauma, ¿no? Trauma suena una palabra bastante fuerte, ¿no? Pero en general la resiliencia podemos usar en muchas situaciones, pues, realmente fuertes que nos puedan pasar, eventos difíciles, no necesariamente un evento eh, de tanto impacto. Entonces esto vamos a verlo en las siguientes láminas, ¿ya? Aquí vamos a empezar con el caso de Raquel. Por si acaso, lo que voy a hacer esta charla el día de hoy va a ser bastante, trataré que sea dinámica, espero que puedan participar, porque vamos a ver ciertos ejercicios. No quisiera que sea esto únicamente teórico y en algún momento, pues si hay alguna pregunta, pues también pues, me indican para poderles contestar. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una señora que se llama Raquel. Raquel dice estaba tomando su café una mañana del sábado y escuchó las noticias. La empresa en la que llevaba 20 años trabajando había quebrado y los empleados iban a ser despedidos. Entonces, en ese momento, pues Raquel reflexiona, ¿no? Y piensa que fue un momento muy difícil para ella. Estaba divorciándose, el hermano también estaba enfermo, dice ahí, y llega esta noticia de la pérdida del trabajo. Entonces este es un evento que puede catalogarse como traumático, ¿no? Entonces, ante este evento, pues podemos preguntarnos eh, cómo reaccionará Raquel, qué esperaríamos a lo mejor que sienta o que piense, cuál será el comportamiento de ella. Y algo muy importante esta última pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionarías tú si estuvieras en su lugar, ¿no? Entonces, ante este evento, ¿cómo nosotros podemos reaccionar o cómo solemos reaccionar? Entonces, a través de la resiliencia podemos quizás reaccionar de una manera distinta. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la resiliencia? Vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Este término, hablando desde la psicología, pues adquiere otra dimensión. Realmente es un término que proviene de otro tipo de materias, como la física, en la que se habla de materiales. Cuando un material es sometido a mucha presión, este material pues se distorsiona, ¿no? Pero una vez que sale esa presión, ese material vuelve a su estado normal. Entonces de ahí también surge esta idea de la resiliencia, en esta comparación, ¿no? Con un material que sufre gran estrés y que vuelve a su normalidad. En el caso de la psicología, pues eh, más se enfoca pues al estudio acerca de cómo la persona se enfrenta al trauma. En este caso, ese estrés que fue sometido al material, en comparación, pues las personas sufren un trauma, cómo esta persona ante ese evento pues puede volver a su estado de adaptación, ¿no? Como lo es normal, pues en estas situaciones muchas personas pues se hunden, se deprimen, pero había un porcentaje o hay un porcentaje que no todas llegaban a esto. Entonces, este tipo de resistencia especial al trauma, pues se le puede llamar resiliencia. En los ejemplos, ¿no? Pueden ser los atentados del 11 de septiembre o del 11 de marzo en Madrid, o incluso ahora podríamos hablar de la misma pandemia del COVID-19. Muchas personas pues han reaccionado con mucha ansiedad, depresión, sin número de problemas psicológicos. Pero quizás un porcentaje de estas han podido llevarlo de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que este porcentaje de personas pues no hayan llegado quizás a una ansiedad, a una depresión extrema, sino que a pesar de la circunstancia complicada pudieron adaptarse? Entonces esto es lo que estudia la resiliencia. Bueno, algo importante en la resiliencia que fomenta diversas capacidades, ¿no?
Una de estas tiene que ver con el humor. Entonces, ante una situación, dice aprender a verlo con humor. Si alguna vez te encuentras un callejón sin salida, da la vuelta y sal por donde has entrado, ¿no? Un poco tomando humorísticamente, pero es muy importante en el tema de la resiliencia, el humor, y todo lo que tiene que ver con la psicología positiva y las emociones positivas. Por eso es que se pone este ejemplo, un poco humorístico, ¿no? Está el autor. Entonces, como le decía, pues en este tema la psicología positiva pues tiene una gran presencia, ¿no? La psicología positiva trata de ver o de trabajar con las capacidades, fortalezas de la persona. Tradicionalmente pues la psicología pues más se ha enfocado en la parte psicopatológica, de ver los trastornos de las personas, mientras que la psicología positiva surge y trata más bien de enfocarse en esos aspectos que mencioné de las capacidades, fortalezas, las emociones positivas, cómo podemos generar más emociones positivas, ¿no? Entonces, la psicología positiva dice pues que tenemos una gran capacidad para adaptarnos, para encontrar sentido y crecer personalmente ante experiencias traumáticas, ¿ya? Este tema tiene mucho que ver con la psicología positiva, ¿no? Entonces, como le indicaba, pues, hay que reconceptualizar la experiencia, ¿no?, del trauma desde un modelo más saludable, como indica aquí en el texto, pues, basado en métodos positivos de prevención, que tenga en consideración la habilidad natural de los individuos de afrontar, resistir e incluso aprender y crecer en las situaciones más adversas. Bueno, el tema de crecer va un poco más allá de la resiliencia. La resiliencia es el poder adaptarnos a esa situación vivida, ¿no?, difícil, traumática, mientras que lo que se llama el crecimiento postraumático indica que quizás de esa experiencia hemos logrado algún aprendizaje. Entonces vamos a verlo también un poquito más adelante. Si hay alguna pregunta, pues ustedes me indican, porque estamos viendo la primera parte, todo lo que tiene que ver con los conceptos. En este tema también es importante saber que no todas las personas llegan a desarrollar estrés postraumático. Como decía, si la persona es resiliente, pues se adapta a la situación difícil y no va a llegar a desarrollar lo que es el estrés postraumático. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quisiera que participen, si desean, los que quisieran, o pueden reflexionar personalmente, pero sí me gustaría que lo puedan hacer. En este momento, trate de pensar en alguna experiencia difícil que ha tenido que vivir, cualquier experiencia, ¿no? Y piense o analice si en esa situación, pues, usted tuvo algún aprendizaje de esa experiencia. Lo voy a dejar un ratito, unos segundos, tal vez que piensen, reflexionen. Si alguien desea compartir algo, pues igual lo puede escribir en el chat o indicar pues también a través de los moderadores si hay alguna pregunta, ¿no? Lo importante es que puedan reflexionar y tener esa experiencia que a lo mejor tuvieron algún tipo de aprendizaje, ¿ya? Vamos a seguir. Si hay alguna pregunta me avisan. Ya. Bueno, como hemos visto, pues la resiliencia es una capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y salir fortalecido, transformado ante la experiencia de adversidad. También puede ser grupal, ¿no?
puede ser que un grupo tenga esta fortaleza para proyectarse al futuro, a pesar de los acontecimientos traumáticos o desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles, ¿no? Cuando seas resiliente, se puede recuperarte más rápido de la situación difícil. Aquí hay algo importante acerca de cómo saber o por qué una persona a lo mejor puede ser resiliente. Este término también nace por una investigación de un grupo de niños en Hawái que tenían condiciones difíciles de vida, vivían en pobreza, ¿no? Y se pensaría normalmente pues que si han vivido condiciones difíciles de pobreza, violencia, a lo mejor todos esos niños pues saldrían con algún tipo de problema. Pero en esta investigación se vio que no todos salían con problemas. Había niños que habían pasado esta etapa, luego de adultos pues habían desarrollado una vida tranquila, normal. ¿Y por qué, no? Porque aquí y es algo muy importante para saber pues de dónde puede venir o por qué esta persona puede llegar a ser resiliente. Es porque en su entorno, que hablamos de la parte familiar y también el ambiente en general, el vecindario, el ambiente educativo, docentes, dentro de ese entorno había alguna persona que fue un modelo para este niño. Un modelo que le enseñó pues positivamente, le enseñó valores. Se vio en esta persona pues que había algo diferente, ¿no? En todo ese ambiente de pobreza, violencia, a lo mejor esta persona fue un cambio para el desarrollo de ese niño. Entonces, dentro de lo que es resiliencia, es importante también considerar el ambiente familiar, social y cultural. Como indica Boris Cyrulnik, que también es un investigador de este tema, pues esto es un proceso, ¿no? No es que una persona es más o menos resiliente, una persona puede llegar a desarrollar la resiliencia, ¿no? Como dice, hay niños que a lo mejor desarrollaron ya desde la infancia, pero no significa que si tú eres adulto pues no puedas llegar a ser resiliente, también lo puedes llegar a desarrollar, porque es un concepto que es movible, no es algo estático. La persona es resiliente y punto, ¿no? Como indica aquí, no es tanto la persona, sino la evolución y el proceso que vive esa persona. Y esto es importante, ¿no? Si una persona pues tiene esta resiliencia, no significa que no va a encontrar situaciones difíciles, sino que tiene una capacidad interna que le dará cierta fuerza y propósito para manejar la situación que se le presente. Eso es muy importante. Y un factor muy importante que te puede ayudar pues también a desarrollar la resiliencia es el cómo manejas tu energía, o sea, el grado de estrés de tu vida, cómo llegas a manejar eso. Dentro de la siguiente lámina o la que sigue, vamos a hacer un ejercicio sobre esto del estrés y el manejo de tu energía, ¿ya? Para que entiendas bien el concepto que quiero decir. ¿Ya? Esto también es muy importante. Hay que saber que la resiliencia tiene varias dimensiones y que se superponen. Son 4 diferentes dimensiones que son a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Estas dimensiones las coloco para que también ustedes puedan ver cómo están ustedes en estas dimensiones. En su parte física, cómo se ven en su parte física. Se ven con fortaleza, se sienten resistentes o a lo mejor no. Mentalmente, sienten que son flexibles mentalmente o no. Se pueden concentrar, pueden tener múltiples puntos de vista. En su parte emocional, ¿cómo ustedes manejan sus emociones? ¿Son flexibles emocionalmente o a lo mejor no? Y en su parte espiritual, porque dentro de la psicología positiva también se habla mucho de la parte espiritual, que la conforman los valores,
la flexibilidad espiritual y el ser también tolerante ante otras personas. Esto es muy importante, como decía, dentro de la psicología positiva, que es algo que también se estudia dentro de ella. Entonces, todo esto conforma la resiliencia. Si usted en algún aspecto de estos considera que no está muy bien, entonces eso disminuye el factor de poder ser resiliente, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta estos diferentes puntos. Y en caso pues que hay algo que hay que mejorar, pues concentrarse en esa parte y mejorarlo. Importante lo que dice ahí en el centro, ¿no? Ser coherente con todo esto, con sus 4 dimensiones. Bueno, aquí vamos a ver el ejercicio que les decía acerca de las situaciones que drenan mi energía, ¿ya? Este ejercicio pues usted le permite ver qué situaciones pues estresantes usted tiene y cuál es la solución actual que usted le está dando, ¿ya? Entonces en algún momento pues de su día, cuando ya esté más libre, pues usted puede sentarse, tener un cuadernito y va a notar pues situaciones estresantes. Aquí son ejemplos, ¿no? Llegó tarde al trabajo, discute con la pareja, horas de sueño insuficientes. ¿Qué sentimientos tiene a partir de ese evento? Si llegó tarde al trabajo, se sintió ansioso. Discutido con la pareja, me he puesto enojado. ¿Y cuál es la solución actual que le está dando? En este caso, vemos ahí unos ejemplos. Llama a un colega, esperar a que pase. Horas de sueño insuficientes, sale temprano del trabajo. Aquí es importante que analice cuál es la solución actual que le está dando. Porque en cierto momento puede ser que esa solución no le esté dando buen resultado. Como es el caso de discutir con la pareja. Dice, esperar a que pase. Puede ser que en algún momento ya no le va a funcionar esperar a que pase y más bien eso va a generar más conflicto. Entonces es importante por eso el poder sentarse, analizar qué situaciones actualmente en mi vida me están generando estrés. ¿Cómo las estoy enfrentando? ¿Me están sirviendo esta solución o a lo mejor tengo que hacer algo diferente? ¿Ya? Entonces esto tiene que ver con el buen manejo de su energía. Ahora, también es importante ver qué situaciones tengo que renuevan mi energía. No solo vamos a ver las situaciones estresantes, sino las situaciones también que son positivas. Por ejemplo, pasar el tiempo con los amigos, el reconocimiento por el trabajo bien hecho, el servir a otros. ¿Cómo me siento con eso? Tengo aprecio, felicidad, confianza, orgullo. Esto me permite ver también si en realidad estoy teniendo situaciones renovadoras de energía, situaciones positivas. Estoy dedicando tiempo a esas situaciones, a esos momentos. Me estoy dedicando tiempo a mí, a bajar ese estrés o realmente no. Porque aquí ponemos pasar el tiempo con amigos, pero puede ser que no estoy pasando el tiempo con los amigos ni con la pareja, solo estoy dedicado al trabajo. Y es importante pues que en un momento dado, como le dije, siéntese, escriba en su cuaderno, analice cómo está su día, cómo está viviendo pues su vida. Es importante para desarrollar la resiliencia. Ahora, vamos a ver un poquito más sobre la resiliencia y el crecimiento postraumático. Aquí tenemos a un autor que es bastante conocido y mencionado, el psicólogo Viktor Frankl. Él escribió pues un libro, pues, El hombre en busca de sentido. Él estuvo prisionero en un campo de concentración nazi, pues, y a partir de esa experiencia, él escribe este libro, ¿no? Narrando lo que vivió y cómo él pudo adaptarse a esa situación tan difícil, ¿no? Entonces él nos deja aquí también esta frase. El hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído. Entonces ven la importancia de que una persona que se equivoca o que ha fallado es aún más fuerte que nunca se ha caído. Entonces, de esa experiencia, de lo que se vive, ¿qué puedo
transformar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo me cambió eso? Entonces, hacer ese análisis, así como lo hizo Víctor Frank, que es un psicólogo humanista. Usted puede buscar información sobre él y leer el libro, también se los recomiendo mucho. La experiencia traumática pues, siempre es negativa, pero lo que sucede a partir de ella depende de la persona. Eso también es algo que nos dice Víctor Frank, ¿no? Depende al final de la persona, pues si se une o puede pues ver o adaptarse a algo. Obviamente pues hay muchos casos que van a necesitar ayuda, ¿no? No siempre uno mismo pues que tiene desarrollado esas capacidades de fortaleza para salir. Entonces va a necesitar la ayuda, en ese caso de un psicólogo, alguien que le pueda orientar, ¿no? Eso no es nada malo o recomendable. Entonces, pues, esta habilidad, pues la resiliencia, es una habilidad de afrontamiento, ¿no? Que permite transformarse y crecer en el trauma y en la adversidad. Ahora tengo otro ejercicio para ustedes, espero que lo puedan anotar. Y en caso, pues, que si quieren dejar alguna pregunta, pues también pueden hacerlo. Entonces se llama la autobiografía positiva. Entonces igual, en un cuadernito, pues usted va a escribir una autobiografía positiva. ¿Qué requiere? Pues recordar 3-4 situaciones de su pasado que resulten difíciles, ¿no? Más o menos como la anterior, pero en este caso vamos a ver algunas situaciones complicadas, ¿no? Pensar si alguna de estas, quizás no todas, ¿no?, tuvo algún aprendizaje positivo. Y a partir de eso usted va a hacer un texto, ¿no? Puede ser algo, sí, algo redactado, ¿no? Algo más larguito a partir de eso, en el que usted va a ver cómo esas situaciones, bueno, aquí ponemos errores, pueden ser situaciones, dificultades, le posibilitaron aprender algo valioso y crecer. Como dice ahí, un texto en positivo, autobiografía positiva. ¿Sí? Pasó esto en mi vida, pero a partir de eso me di cuenta que yo pude hacer tal cosa, esto. Como un ejemplo, ¿no? La cuestión es que usted sienta y lo redacte y lo tenga presente. Lo importante es que en alguna situación difícil a futuro, usted pueda volver a este cuadernito y revisar. Mire, hace 2 años tuve esta situación, pero usé estos recursos, ¿no? Esto me llevó a este aprendizaje. Entonces, tener eso presente, ¿no? No dejarlo ahí arrumado, ¿no? Ese cuadernito, el cuadernito de trabajo es para tenerlo presente en momentos difíciles. Entonces, dentro de la resiliencia, pues hay 3 componentes importantes. La presencia de algún riesgo, trauma o adversidad, como hemos visto. La superación positiva del mismo. Y también, como vimos, pues la relación dinámica de mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales que influyen sobre la persona. O sea, en la resiliencia pues pueden haber, si hay esta persona que se adaptó sin casi ningún problema a una situación, es porque a lo mejor en su vida ha vivido pues diferentes ambientes emocionales, culturales, pues que le han ayudado a desarrollar esa capacidad. Pero como hemos visto pues a través de estos ejercicios que hemos hecho, usted también puede desarrollar la resiliencia. Todos podemos hacerlo. Diferentes estudios sobre la resiliencia. Esto sí, es importante, ¿no?, saber de dónde proviene. Aquí hay un estudio pues de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ¿no?, que indica pues que la emoción positiva también están al mismo tiempo que la negativa, ¿no? En este estudio, pues, a un grupo de personas, ¿no? Obviamente, pues, una situación muy traumática ante el desconcierto de los hechos. A pesar de esa situación tan negativa, pues, esas personas que sobrevivieron, pues, tenían la alegría de estar vivas y saber que los seres queridos se encontraban bien, ¿no? Bueno, esto es una investigación, este es el sentir de esas personas, ¿no? Se sintieron de esa manera y saber que los seres queridos estaban bien.
normalmente, como decía, pues lo esperable es que la crisis endurezca los recursos de vida. Pero en este caso, estos individuos que fueron resilientes, pues esto floreció, el recurso aumentó, porque experimentaron después de la crisis una emoción positiva. ¿Ya? Pero como dice ahí, esto confluye. Ahí la situación negativa, la emoción puede estar negativa, pero al mismo tiempo esta persona logra ver algo que puede ser un recurso positivo. También este estudio pues es importante, por eso traje a colación lo que habla la psicología positiva. La repetida experimentación de emociones positivas es una característica de la persona resiliente. Poseen optimismo, alegría, son curiosas y abiertas a la vida y se caracterizan por la alta emotividad positiva. Pero todas estas características se pueden ejercitar. Dentro de la psicología positiva existe y se habla, ¿no? Crear hábitos positivos. ¿Cómo puedo ser más alegre? ¿Cómo puedo desarrollar más creatividad? Utilizar el humor. Ejercitar diariamente. La gratitud, por ejemplo. Se habla de un ejercicio de la gratitud. En las noches, antes de dormir, puedes escribir algo por lo que agradeces este día o 3 cosas por las que agradeces este día. Pero aquí lo importante es que se haga un hábito. Porque si usted lo hace una vez y después otro día ya no lo hace y después lo hace otro día, no se va a hacer hábito. Y sabemos las personas aprendemos por a través de la repetición, a través de los hábitos. Entonces, asimismo, sobre todo las emociones positivas y el ser más positivo es algo que tenemos que ejercitar. La experimentación recurrente de la emoción positiva puede ayudar a la persona a desarrollar la resiliencia. Entonces, hay que dejar ese espacio pues, para hacer estos hábitos, ejercicios que me lleven a experimentar la emoción positiva. La persona resiliente pues, usa la emoción positiva como estrategia de afrontamiento. ¿Ya? Aquí tenemos algunas características, ¿no? El humor, el ser creativo, el pensamiento optimista. Aquí les voy a dar un pequeño ejercicio también. Quisiera que piensen, porque dentro de las dimensiones también hablamos de la parte del manejo emocional. ¿Cómo me autorregulo emocionalmente? Entonces, aquí les doy un ejercicio en el que les puede ayudar. Por ejemplo, la emoción de la alegría puede ser cualquier emoción. Puede ser la ira, tristeza. ¿Qué siento y pienso cuando experimento alegría? ¿Hay alguna parte de mi cuerpo en la que la siento con mayor intensidad? ¿Qué cosas o situaciones me hacen sentir así? ¿Qué puedo hacer para dejar de sentir esa emoción en caso de que lo desee hacer? ¿Cómo reaccionan los que me rodean? Y bueno, en el caso de la tristeza o de cualquier otra emoción, hacemos las mismas preguntas. ¿Para qué me sirven estas preguntas? Estas preguntas me sirven para poder identificar las emociones. ¿Cómo esa emoción está en mí? ¿Qué me hace sentir la tristeza? ¿Qué me hace sentir la ira? ¿En qué parte del cuerpo está? Y esto me lleva a poder regular mejor mi emoción. Siento que estoy triste, siento esta tristeza, pero al mismo tiempo es más fácil poder hacer que en un momento dado se pueda ir, igual que la ira, ¿no? Esto también es algo que hay que ejercitarlo, ¿no? No es que es fácil, que a lo mejor ya lo identifique, pero hay que ejercitarlo bastante. Si hay alguna pregunta, igual me indican. Y vamos a entrar a una etapa final en la que vamos a hablar, ver qué elementos favorecen la superación del trauma.
Sí, parece que hay alguien que quiere hacer una pregunta. ¿Me podrían ayudar? Sí, adelante. Hay una persona que está levantando la mano. Vas a Sí, pedir que active su micrófono, por favor. Adelante, Shirley. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta para la psicóloga. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a que sean más resilientes? Sabiendo que todas las generaciones son distintas de todos, o sea, siempre hablamos que nuestros ancestros o nuestros padres fueron mejores que las de ahora, ¿no? Este, pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos, ¿no? ¿Con qué actividades? ujú, Porque todo comienza desde casa, ¿no? ajá, así Entonces, es. ¿cómo podemos hacer para qué consejos nos puede dar para trabajarlo desde casa? Esa será mi preguntita. Ok, Gracias. ok. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Shirley. Sí, precisamente es muy importante, ¿no? Como indicaba, es desde la niñez que esto se va formando. Entonces, ¿cómo puedes favorecer que haya resiliencia? Pues justamente fomentando lo que hablamos ahorita, las emociones positivas, fomentando la creatividad, ¿no? A veces, pues, como dice, las generaciones son distintas, ahora quizás usan más las redes sociales, el computador, pero tratemos de que también hagan otro tipo de actividades que sean fuera de pantallas, pintura, correr, otras actividades que ellos puedan pensar, desarrollar su creatividad, ¿no? Distintas actividades. Eh, es importante, pues, justamente decía esta etapa, para desarrollar actividades en conjunto en familia, el humor, ¿no? A veces también se piensa que el ser chistoso es algo como que no es muy visto, pero no, es importante. Vimos aquí que el humor puede ser algo importante en la persona resiliente, ¿no? El ser creativo, el desarrollar todas esas capacidades creativas, el poder conectar pues con ese niño, comunicarse, poderle dar también a ese niño la expresión, ¿no? Que ese niño también se exprese, ¿no? Sobre todo eso, el fomento de la emoción positiva. Y cuando hay pues también emociones negativas, cómo poder regularlas, ¿no? De una buena manera, ¿no? Hay que permitir que haya esa emoción y poderla regular también, ¿ya? Y básicamente siempre fomentar valores, espiritualidad, todo este conjunto de cosas positivas que harán que el niño, pues ya adulto, pues logre enfrentar mejor sus situaciones, ¿ya? Eso le podría decir. Gracias. ¿A alguien más? Creo que una pregunta. Sí, creo que también Carlos estaba levantando la mano, así que por favor Sí. pedimos que active su audio. Buenas noches, doctora, y gracias también por la presentación. Eh, en cuanto a algunas situaciones, cuando podemos de repente estar a punto de interactuar con un grupo y de repente vemos de repente que todos están serios, algunas veces sucedió así que yo pensé, dije, si yo intento tratar de hacer una broma o intento Ujú. llevarme con ellos. Podría ser el caso de que lo tomen a mal o lo tomen a bien. Y si recuerdo algunas experiencias de repente del pasado, y ahí no es donde uno empieza a dudar y dice cómo reaccionarán estas personas. ¿Qué consejo nos daría para activar nuestra resiliencia en esas situaciones? Gracias, doctor. Ya, ok. Bueno, Carlos, te refieres a ti, porque me hablas de recordar experiencias del pasado. Me imagino alguna experiencia que no salió muy bien. Ya. Lo importante de todo es, como he dicho aquí, como que es ejercitar, ¿no? Quizás en un grupo hay que ver el momento adecuado en el que puede interactuar y decir algo con humor, ¿no? Y sobre todo a veces hacer referencia a uno mismo, ¿no? Tal vez empezar con uno mismo, hacer como una broma respecto a uno. Entonces, ves que ese grupo se ríe, interactúa, entonces ahí puedes lanzar otro tipo de humor, ¿no? Hacia ese otro grupo, ¿no? Y obviamente, pues, con un grupo, y siempre se sugiere que es un humor el humor bien utilizado, ¿no? No ese humor que se burla de algo, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Eh,
Y en ti, desarrollar, ejercitarte, hacer ejercicios respecto al humor, a ser más asertivo, ¿no? Creo que te ayudaría eso, como generar lecturas. Te puedo recomendar leer los libros también de Martin Seligman, de la auténtica felicidad, también estudios que han hecho de Barbara Fredrickson, también acerca de la felicidad, que eso también te puede ayudar a cómo insertar estas cosas en ti mismo también, ¿no? Que hay ciertos ejercicios, cuestionarios de cuál es tu grado de felicidad, ¿ya? Pero haberte podido ayudar, Carlos. Ah, sí, doctora, muy amable, muchísimas gracias. A ti. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos. A ver. Ya. ¿Cuáles son los elementos que favorecen la mejor superación de los hechos traumáticos? Ya. En este caso, pues, esta persona pues tiene una tendencia a recordar mejor sus elementos positivos autobiográficos. Entonces, por eso el ejercicio que les indiqué anteriormente de su autobiografía positiva es importante y tenerla presente, no olvidarla. Recordar esos momentos en los que usted tuvo algún aprendizaje de alguna situación negativa. Y este factor es importante, ¿no? En general todos pues tenemos que aceptar que en la vida hay dosis de incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar en el futuro, es impredecible, ¿no? Y asumimos pues que la vida también influye en las circunstancias y externas y que el control total es imposible. Eso es muy importante. Una persona con resiliencia debe de aceptar también que no todo puede ser controlado, hay incertidumbre. Esta persona pues también pueden ver elementos positivos o atenuantes de una situación. Aquí yo pongo ciertos ejemplos, ¿no? Es súper general. Ustedes ante la situación pues pueden sacar algún tipo de conclusión, como esto, un tipo de frase diferente. Hubo momentos en que fallé, pero en otros respondí bien. ¿Ya? Usualmente el diálogo que tenemos con nosotros mismos suele ser bastante negativo, ¿no? Y si hicimos algo mal, ¿qué es lo que pasa? Nos enjuiciamos demasiado, ¿no? No sirvo, soy inútil. Entonces el utilizar diferentes formas de hablarnos, como en este caso, dice esta persona, hubo momentos en que falló, pero otro respondió bien. Para algunas personas puede servir también el imaginarse que las cosas podrían ser o pudieron haber sido peores, ¿no? Esta frase, bueno, como les decía, tal vez no es para todos, ¿no? Algunos sí pueden identificarse con que a lo mejor algo pudo ser peor. Y esto que es importante, las molestias a veces existen, van a existir y van a pasar con el tiempo. Otro elemento importante es el cómo se ve uno mismo, ¿no? Percibirse como superviviente, dice. He salido reforzado de esta experiencia y a partir de esto a lo mejor tengo más recursos, más armas para enfrentarme. Ya. Esta persona también tiene un locus de control interno elevado. Ya. Esto significa, un locus de control significa, o aquí les dejo el concepto, la percepción de la persona que los eventos ocurren principalmente con efecto de sus propias acciones. Es decir, la percepción que uno mismo controla la vida, ¿no? Entonces esta persona tiene, siente que tiene control de su vida, ¿no? Pero, como indicaba, pues tampoco hay que caer en el exceso de pensar que vamos a controlar todo, absolutamente todo, porque no es así. Más bien llevar un equilibrio. Estas cosas las puedo controlar, pero sé que hay circunstancias muy externas a mí que no. Entonces poder llevar ese control, una persona resiliente sabe eso, ¿no? Hasta aquí puedo llevar control y quizás esta situación ya no depende de mí.
Algunas características importantes de las personas resilientes: la introspección, o sea, el ver hacia uno mismo, el analizarse, como hemos hecho aquí con algunos ejercicios. Hemos pensado en situaciones de nosotros mismos, son bastante independientes, se pueden relacionar fácilmente, toman iniciativa, tienen humor. Es muy importante lo del humor, desarrollar el humor. Creatividad, se puede desarrollar el ser creativo. Valores, una buena autoestima. Entonces, estas características pues son características de estas personas, ¿no? Quizás no tenemos todos, hay que desarrollarlas. Sí, como hemos visto, todo es cuestión de desarrollar, de crear hábitos. El humor, quizás no tenemos tanto humor, pero podemos desarrollarlo. No somos tan creativos, podemos desarrollarlo. Saber cuáles son mis valores, cómo está mi autoestima también. ¿Cómo podemos ser más resilientes? ¿No? Tener un autoconcepto sobre nosotros mismos, es decir, saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis defectos o las cosas que pudiera mejorar. Y como dice ahí, real, ¿no? No tenemos por qué inflar o cambiar o creer que todo lo podemos, ni tampoco podemos pensar que solo tenemos características negativas. Entonces, hacer un autoconcepto de cómo somos real, auténtico, ¿no? A lo mejor hay algo que quiero cambiar, mejorar, entonces voy a trabajar en eso, ¿no? Vernos positivamente, que tiene que ver con la autoestima. El gestionar las emociones, que vimos que es un paso muy importante. El poder regular las emociones. Les di este pequeño ejercicio que les puede ayudar. Diferentes estrategias de gestionar crisis e incertidumbre. El locus de control interno, que ya lo mencioné. Y también el poder manejar bien su tiempo, la toma de decisiones, cómo está manejando su estrés, se está dando tiempo para usted mismo, situaciones renovadoras de energía, que es las que conversamos. Y el también orientarnos hacia acciones más inteligentes, o sea, hacia la solución. Y al final, pues vamos a transformarnos, ¿no? A lo largo de esa experiencia de cambio, vamos a tener un cambio. Y vamos a hacer un ejercicio final. Quisiera que, bueno, los que puedan, pues, dentro de la psicología positiva y lo que hablamos ahorita de la energía, de mantener situaciones positivas, alejarnos del estrés. Hay técnicas de atención plena, como esta, que pueden hacer en este momento, cerrar sus ojos, enfocar su atención en su corazón, imaginar cómo el aire entra y sale. Inhalar, como dice el ejercicio, 5 segundos. Exhalar, 5 segundos. Preste atención a su corazón, a sus latidos, cómo entra el aire, cómo sale. Preste atención a los latidos del corazón. Cinco segundos. Bueno, como los puedo ver, no sé si hicieron el ejercicio. Espero que sí, o que por lo menos lo puedan anotar. Como indica aquí, pues ustedes lo pueden hacer en diferentes momentos del día. Es algo corto para poder bajar el estrés. Y de todas maneras, por cuestiones de tiempo, tal vez no creo que podamos ver el video del Dr. Víctor Frank. Pero lo pueden buscar en YouTube como entrevista al Dr. Víctor Frank, el sentido de la vida. ¿Ya? Vas a poner unos minutos, no sé si saldrá, pero podemos ver.
Bueno, como les decía, la entrevista es un poquito larga, pero lo pueden buscar en YouTube, es muy interesante, y leer sobre este autor también. Y a ver, creo que queda algún tiempo. No sé si tienen alguna pregunta quisieran hacer. Ustedes me indican si hay alguna pregunta a este medio o en el Facebook, estimados. Tenemos una pregunta en nuestra red de Facebook. Diana nos dice, ¿qué caracteriza a una persona a ser resiliente? ¿Qué caracteriza? Bueno, como lo indicamos ahí, pues tener, por ejemplo, lo que es el humor, tener valores y desarrollar sobre todo, porque en este tema lo que yo he tratado es de ver que la persona puede desarrollar. No es que necesariamente una persona nace y soy resiliente, ¿no? Sino que hay diferentes hábitos, puedo ir desarrollando, puedo ser más creativo, puedo tratar de cambiar mi percepción de las cosas, ¿no? Generalmente, pues, por muchas circunstancias de la sociedad, las noticias, a veces, pues, nos lleva a estar más en la parte de la negatividad, las cosas son malas, pero tratar de equilibrar eso, ¿no? Pero dentro de eso, en mi día, sucedió algo bueno, entonces, a ver, sacar ese, tenerlo presente, ejercitar la gratitud, entonces la persona de esa manera puede ser más resiliente. Creo que Carlos también quiere hacer una pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. En el caso de una persona que habría sufrido de repente algunas situaciones de repente que le han causado tristeza, ¿cuál debería ser el tiempo para lograr su resiliencia? O depende en realidad, claro, va a depender, pero o sea, ¿qué pasos de repente podrían ser los principales en que debería enfocarse? Y algunas personas de repente se demoran más. Es un poco difícil de repente, pero ¿cómo podría uno decir si estabas avanzando o no en el logro de su resiliencia? Claro. Lo principal es darse cuenta, ¿no? Si yo noto que han pasado 1 o 2 días que he estado con tristeza, que es normal, no hay que reprimir esas emociones. Y luego de eso, poco a poco, ¿no? Paso a paso, así. Vamos saliendo de eso, voy viendo otras cosas, ya no estoy tal vez tan encerrada en la situación que me pasó, pues estoy dándome cuenta a lo mejor que ya estoy cambiando. Pero si por el contrario, esta situación difícil de tristeza pues me está durando semanas, se prolonga, entonces ahí ya me doy cuenta de que no estoy siendo resiliente, ¿no? Generalmente la persona resiliente cuando ya tiene esta característica logra adaptarse muy rápido, ¿ya? Pero en general todos podemos salir de una situación, sino que a algunos les toma más tiempo. El resiliente pues le toma menos tiempo, se adapta más rápido a la situación que está pasando, difícil. Entonces tiene que ver con el tiempo, ¿no? Si es un tiempo prudencial, he analizado esta situación, he procesado mis sentimientos y luego de eso noto que puedo hacer otra actividad y ya no estoy pensando continuamente en la situación que me generó esta tristeza, pues puedo darme cuenta que sí. Pero si por el contrario trato de hacer algo, pero la situación como que sigue presente en mí, pues me doy cuenta que no estoy saliendo, ¿no? Entonces es cuestión de darse un tiempo, pero si ese tiempo se prolonga demasiado, pues ahí es necesario buscar ayuda. Es lo que puedo decirte, Carlos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ustedes me dirán, y muchas gracias por la invitación también, CNA Latinoamericana. Igualmente tenemos otra pregunta por nuestra red de Facebook. Kevin nos dice, ¿qué relación tiene la resiliencia con la asertividad? Bueno, la asertividad no tendrían tanta relación, pero la asertividad sí te ayuda como una habilidad, ¿no?
hablábamos de que la persona resiliente tiene la capacidad de relacionarse, ¿ya? Entonces, dentro de esta, si yo soy una persona asertiva, pues me va a ir mejor en mi capacidad de relacionarse, ¿no? Entonces, en ese punto de vista tendría relación, ¿no? Como una habilidad de ser asertivo que me hace que pueda relacionarme mejor con las personas, reaccionar de otra manera, incluso con la regulación de emociones, ¿no? Me pasa una situación mala, puedo reaccionar asertivamente, no reaccionar con ira o a lo mejor sin hacer nada, que es una actitud pasiva que tampoco me lleva a algo bueno. Entonces, en ese sentido, es una habilidad, una capacidad que sí me ayuda también a tener una resiliencia. Eso te puede decir, Kevin. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, licenciada Dina. Antes de finalizar con las conferencias del día de hoy, queremos pedirte que nos dejes tus últimas palabras, recomendaciones a todos los seguidores de Cine de Latinoamérica, asimismo también tus redes sociales, por si tal vez alguien quiera comunicarse contigo. Muchísimas gracias, te enviamos un fuerte abrazo hasta Ecuador. Ha sido un honor contar contigo. Hasta luego. Muchas gracias primero por la invitación también de poder compartir este tema importante, ¿no? Algo que he estado repitiendo aquí, pues todo es cuestión también de hábitos, ¿no? El analizarse, ¿no? A lo mejor quiero desarrollar esto, esta habilidad, me falta esto, entonces dedicarle el tiempo, día a día, dedicarle esos 10 minutos, 15 minutos. Quiero ser una persona más agradecida o tener una visión más positiva de la vida. Entonces, dedicarme 10, 15 minutos a mí mismo, ¿no? También puede ser una actividad de meditación, de estar conmigo, de agradecimiento, diferentes actividades, pero dedicarse ese tiempito para uno. Y esto me va a ayudar, como hemos visto, pues a desarrollar esa resiliencia. En cuanto a mis redes sociales, pues en Facebook me puedes encontrar como psicóloga Gina Fabre. En Instagram puedes buscar con el arroba ginafabre.pci. Y también tengo mi página web, se puede poner psicóloga Gina Fabre y le va a salir mi página web. Entonces, cualquier pregunta, duda, igual me pueden escribir en las redes sociales para darles más información. Y eso, y muy importante, pues si quieren saber más del tema, pues les recomendé el Víctor Frank, Martin Seligman también, que son autores pues que hablan en esta línea. Muchas gracias por la invitación y poder haber llegado pues a diferentes personas de otros países. Muchas gracias por todos por las preguntas también. Muy Muchas buenas gracias. noches. Una